El sector presenta... Recording in progress. Ya. El sector presenta relieves muy adecuados para colocar carpetas de polietileno de alta densidad para sellar y dirigir lixiviados hacia pozos de PLS en ciclos sucesivos. ¿Se entiende entonces? Los datos salieron de hace como 15 años atrás de Manto Verde. Manto Verde era una empresa que está en uno de los desvíos que está desde antes de llegar a Caldera para ir a Chañaral, para ir a Salvador. Entonces ahí uno podría hacerlo directamente llegando a Caldera y de Caldera doblando a Diego de Almagro y de Diego de Almagro llegar a Salvador. Pero hay un camino más cortito en que uno va camino a Caldera y en ese camino hay un desvío de un camino bastante más, no es pavimentado, que va a Manto Verde. Entonces estos datos son de hace como 15 años atrás, cuando estaba Manto Verde recién en el plan de hacer la planta. ¿Ya? Entonces ellos partieron con una ley en que no había nada de sulfuro, sino que era solamente óxido y tan buena como un 0,82 de cobre, siempre como cobre oxidado. El sector presenta relieves muy adecuados para colocar carpetas de plástico, dicho de otra manera, HPD, para sellar y dirigir lixiviados, eso quiere decir líquidos, hacia pozos de PLS, que quiere decir Pregnant Liquid Solution, o soluciones ricas en el catión que yo ando buscando, en el catión precisamente, en ciclos sucesivos. Entonces estos viejos tenían, como dice el texto ahí, no era el sitio así de plano, sino que habían cerritos no puntúos, sino que suavecitos, en el cual yo podía colocar piso plástico de modo tal de poder, a ver, te dice continuar, ya, piso plástico para yo poder entonces regar arriba del material que tenía copiado y después de eso el riego de esa solución lixiviante, ácido sulfúrico con agua, iba a regar todo ese cantidad de material chancado en este momento y iba a dirigirse por gravedad entonces a algún lugar. En ese lugar entonces lo toma una bomba y lo recicla hacia otros lugares donde hay distintos grados de mineral. Entonces esto lo incluí solo para que ustedes tuvieran esa mayor información. La tronadura sale fina y económica como se estima en la tabla a continuación. Y coloqué una distribución de un material en el cual yo lo único que conocía era que tenía un 95% bajo 10 pulgadas. Nada más que ese era el F100 que tenía. Pero para darle más movimiento a esos datos, me inventé una pendiente. Y entonces le doy ahí la granometría de alimentación en que está un 95% bajo 10 pulgadas, 9,5 decir verdad, y después hay hasta 2 pulgadas en que hay un 20% de material bajo 2 pulgadas. Esa es la alimentación desde la mina. La dureza, ese material era blando, tiene una dureza aproximadamente a 10. Después, ya, ¿y qué hago con todo eso? ¿Cómo busco la capacidad? ¿Cuál es la capacidad que debería tener la planta? ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea? Porque lo que yo les voy a contar, no necesariamente uno lo sabe. ¿Cuál es? Con todos esos datos yo puedo definir una planta, en este momento una planta de chancado, que me va a entregar el material
en una granulometría que yo he probado en el laboratorio, y esa granulometría entonces me sale técnica económicamente factible. ¿Qué quiere decir eso? Esa granulometría dice, mire, si usted entrega el material a esta granulometría, ¿ya? Que era bajo media pulgada, en media pulgada, esas partículas que están en una granulometría el 80% bajo media pulgada, se van a lixiviar de la manera como usted lo quiere hacer en el patio, allá afuera, se van a lixiviar en tal cantidad de tiempo para tener una recuperación de un 75% de cobre. ¿Ya? Entonces yo tengo la información general, tengo la información de mina, tengo la información de granulometría desde mina, y tengo la información del comportamiento de ese mineral en esa granulometría en el laboratorio. ¿Qué más necesito para poder definir el tamaño de la planta de Chancao que necesito hacer? Y por supuesto el área de las carpetas de HPD que voy a colocar en el cerro, y posteriormente el número de bombas, y posteriormente cuánto ácido sulfúrico concentrado voy a necesitar, y posteriormente cuánta agua para disolver el ácido sulfúrico y tener la solución sulfúrica, solución acidulada, porque no he hecho ácido sulfúrico puro, voy a necesitar tener. Porque todas esas cosas se las pueden preguntar a ustedes si ustedes de repente están trabajando en un área de procesos metalúrgicos para seleccionar una planta, para diseñar una planta. ¿Qué cosas necesito tener? Y en este momento, con toda la información, ustedes podrían pensar entonces, ¿qué hay? ¿Qué tonelaje le vamos a poner? Se abre el micrófono y todas las respuestas son válidas. No se van a pagar. Ideas, por favor. Profe, disculpe, ¿podría repetir? Lo que yo ando buscando ahora es buscando qué capacidad voy a tener en la planta. Porque yo tengo, en teoría, en la mina, capacidad infinita. ¿Ya? Le puedo poner más camiones, tronar más, tronar menos. Tengo capacidad infinita. Porque sé que tengo una gruesa, así dice el texto, una gruesa capa oxidada. Entonces, obviamente, quiero sacar eso. Entonces, ¿de qué tamaño hago la planta con toda esa información? Todas las respuestas son válidas. ¿A alguien le pareció importante la información que viene del laboratorio? En el laboratorio dice, mire, después de todos estos días en que usted ha regado aceptablemente, porque va a ser un regado, probablemente podría ser con aspersores, así igual como que estoy regando una cancha de algo así, ¿ya? Un aspersor de solución acidulada que voy colocando y cambiando de lado entonces en diferentes partes para que el material que tengo chancado y apilado ahí sea mojado por esa solución. Pero lo otro podría ser de que si en ese lugar hay mucho viento y cada vez que corre viento, el aspersor el viento me tira las gotas de solución para todas partes o me las seca muy rápidamente, entonces mejor prefiero colocar riegos, comillas, subterráneos, es decir, voy a colocar cañerías de PVC, también más que uno compra en la ferretería, le hago hoyitos, dejo con taladro y paciencia, le hago hoyitos entonces y me pongo a hacer riego por goteo, por así decirlo, sobre esas pilas y después las tapo un poco y así. Entonces voy a tener siempre una cara seca por arriba, pero me va a estar unos centímetros más abajo y todo va a estar aceptablemente mojadito.
¿Ya? Entonces, de esa manera yo sé que regando de alguna de esas maneras, yo voy a tener la conversión de pasar el cobre oxidado a cobre lixiviado, a la forma de sulfato de cobre, en una cantidad tal que en ese tiempo podrían ser 10 días, podrían ser 15 días. En ese tiempo voy a tener entonces que la piedrecita del tamaño 80% bajo media pulgada se empapó, se mojó hasta adentro, quiere decir eso. Se mojó de esa solución e hizo reaccionar en esa solución todos los minerales oxidados que habían, de modo tal que ese líquido, después de empapar la piedrecita, empezó a sacar el, el- el líquido más azulito. Eso empezó a gotear esa solución cargada, pero después al otro día lo regaron de nuevo, entonces la solución más liviana de cobre reemplazó a la solución más rica de cobre y así, hasta que después de algún tiempo, todo lo que esa piedrecita empapada de solución tiraba para afuera no era cobre precisamente, porque ya todo el cobre se había ido. ¿Y cómo lo supe eso? A través del test de cinética de disolución que me dio los viejos del laboratorio. ¿Ya? ¿Hay alguno que quiere seguir el cuento? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, la historia sigue, entonces, que, ok, yo tengo ese dato. Yo tengo el valor cinético que dice, mire, después de tantas horas o días, ¿ya? Yo voy a haber lixiviado la gran cantidad de cobre que tengo en una piedra de ese tamaño, en ese lugar y en esa forma. Por lo tanto, necesito que mi tiempo de residencia en esa área del cerro sea aproximadamente de días. ¿Ya? Entonces, yo sé que voy a necesitar tener eh, el material chancado hasta ese tamaño, lo voy a tener que tener ahí por, supongamos que sean 10 días, 15 días, 12 días. ¿No? Entonces, tengo la capacidad de carpeta, ahora voy al sitio, en el terreno donde yo voy a estar haciendo ese tema, voy a necesitar tener carpetas impermeables para poder ahí ir depositando desde los camiones o desde cargadores o desde algún mecanismo el material que viene chancado desde la planta de chancado a ese lugar es donde voy a colocar los aditamentos para poderlo ir regando. Entonces sé que esas áreas van a tener que tener esas toneladas van a tener que tener una cierta cantidad de metros cuadrados, una área, y una cierta cantidad de metros de cubo, de altura, porque no quiero hacerme una tremenda cuestión que sea tan honda que no haya cómo, tenga tanta altura, que no haya cómo hacer correr el líquido lixiviante, o que por el contrario está tan espesa esa capa de material lixiviado que va a retener mucho líquido rico. ¿Entendiendo la idea, no es cierto? Tengo que tenerla hasta un espesor tal de que cuando me empiece a pensar que, ok, ya terminé de lixiviar eso, entonces ahora lo que voy a empezar a meter va a ser solución del tipo más pobre en cobre, pero más rica en ácido, para ir lavando, eso está entre comillas, lavando el mineral oxidado de cobre. Entonces, con esas dos cosas, altura y área, yo voy a definir qué capacidad tengo que tener en la planta, porque voy a saber qué cantidad de metros cúbicos en una densidad eh, aparente, porque van a ser material pulverulento, va a ser material que tiene huecos en medio,
Entonces, ¿qué cantidad de volumen voy a necesitar tener por al menos 15 días? Si 15 días fue la fecha mágica, digamos, del tiempo que tengo que tener para que el material sea adecuadamente lixiviado, para que ese material, una vez lixiviado, sea adecuadamente lavado y que pueda sacar de ahí la mayor cantidad de cobre, tanto en una solución eficiente y posible de lavar posteriormente los piedrecitas. Entonces, de esa manera, yo he llegado a tener una cifra. Y esa cifra era, mire, usted necesita tirar por fuera. Dice documento. Esa cifra tenía que ser del orden de las 1.250 toneladas por hora. Y a pesar de que 1.250 toneladas por hora no pareciera tanto, 1.200 toneladas por hora era la cifra neta, con un 95% de disponibilidad, daba 1.260. Con 1.260, Profe, una consulta, ¿ya? disculpe. ¿Está compartiendo pantalla de algo o no? No aún. Ah, ya. No, y además que la tengo en un documento nomás. No lo tengo, tendría que pasarlo, escanearlo y después ahí mostrárselo. Entonces, no, solamente quiero mostrarle que esa cifra, 1.250, a decir verdad, era 1.200 toneladas por hora. Pero si yo me voy a un 95% de utilización, esas 1.200 se transforman en 1.260. Esas 1.260 se transforman en 3.300 por día. Y esas 30.300 por día. Y esas 30.300 por día se transforman en 24,5 millones de toneladas al mes. Chuta, montones, pues. Montones. ¿Ya? Entonces, una vez que me quedó claro que tengo que pasar esa 1.250 toneladas por hora, al final, la tarea que decía, y que no está contestada ahí en mi documento, y que le empecé a hacer yo, era decir, describa la cantidad de equipos necesarios. Entonces, ok, tengo el área mina, está entregándome 1.250 toneladas por hora, está entregando en la dimensión de 3 pulgadas, tengo un 40% pasante, por lo tanto, de las 1.250, un 40%, o dicho de otra manera, 500 toneladas por hora están bajo 3 pulgadas. El complemento son 750 que están más 3 pulgadas. Voy a colocar un grizzly de 3 pulgadas, del cual me va a sacar del área directamente la alimentación al chancado, el 40%, es decir, 500 toneladas por hora no van a ir al chancador, y necesito entonces un chancador que tenga capacidad de estar en el rango de las 750 toneladas por hora, aceptando un tamaño mayor que 3 pulgadas. Entonces busqué en la guía que ustedes tienen, que se llama Chancado Primario Secundario en Chancadores Giratorios Metso, y ahí aparece un 4265, que dice, yo, un chancador giratorio 4265, tengo un close size setting que puede ir entre 4,5, lo más chico, hasta 7 pulgadas de abertura, lo más grande. Y eso me da una capacidad entre 880 a 1.650 toneladas por hora. Ahí estoy yo, porque yo necesito tener 1.250, y este viejo es capaz de dar hasta 1.650.
Entonces, ¿qué va a entrar realmente a ese chancador? Va a entrar solamente las 750 que no dejaba pasar el Grizzly. Por lo tanto, ese equipo me va a quedar abiertamente sobredimensionado, pero me gusta porque si no tengo que ir a un tamaño más chico que no va a tener la flexibilidad del caso. Entonces ocupo un 4265 con la abertura más, no tan, la penúltima más chica, 5 pulgadas de close size setting. Como un material de dureza media blanda, el mismo catálogo me dice entonces un 85% va a estar bajo la abertura del setting. Por lo tanto, un 85% de 750 van a ser 647 toneladas, van a estar bajo 5. Eso me va a permitir identificar la curva, y identificada la curva voy a buscar quiénes son el tamaño menor que 3 y el tamaño más grande que eso podría darme. Entonces me dice, mire, un 54% en peso está en ese producto del chancador, está bajo 3 pulgadas. Entonces con eso, junto todos los tamaños y vuelvo a tener los 1250. Y eso a través de una correa que se llama Overland, que es la correa que va desde el chancador primario a un acopio de gruesos, genero entonces el acopio de gruesos. Y con eso terminé mi etapa de chancado primario. Y después me fui a la línea HP para buscar un chancador secundario que uno o dos de esos chancadores tuvieran la capacidad de poder recibir entonces los 1250 o dos que fueran capaces de recibir las aproximadamente 700 toneladas por cada uno, entregando el producto lo más cerrado posible. Eso es lo importante. Acuérdense que yo tengo que entregarlo en el rango de media pulgada. Bueno, entonces ese tema lo voy a copiar y se los voy a enviar porque ya se nos acabó la hora. Quiero participar de la reunión de ese miércoles futuro también, para dar por terminado el tema de los chancadores. Como pueden ver, el cuento de los chancadores solo hay que ser aceptablemente ordenadito, y todos funcionan de la misma manera. Pero hay un pequeño detalle. Hasta el momento yo no me ha preocupado el entregar un tamaño de absoluta calidad granulométrica. Pero se acerca el momento, porque ya estoy a una etapa de chancado, la terciaria, de entregar un producto de calidad al área de molienda. ¿Se acuerdan que les conté que el área de molienda era el gran dolor de cabeza de la reducción de tamaño? Entonces, necesito al área de molienda entregarle un producto lo más estable dentro de un rango. ¿Se acuerdan de que les dije, oye, no, si los chancadores de antes, los chancadores de antes entregaban una gran distribución granulométrica? A pesar de que yo dije, no, si el chancador terciario, la última etapa, la voy a operar en 3/4 pulgada. El 3/4 pulgada era un decir nomás, porque tenía mucho material sobre 3/4 pulgada, un poco de material bajo 3/4 pulgada, muy poco material fino, había de todo. Entonces ese había de todo me obligó a pensar en un tipo de molino que matara al material más grueso, que me entregara un material más cercano a un cierto tamaño. Y ese tipo de molinos se llamaron los molinos de barras.
molinos de barra, no tenían tarea de producto final, sino que tarea de mejorar la alimentación al molino que entregara el producto final. ¿Cómo se llama ese molino? Molino de bolas. Entonces, esa época del chancado me daba desde todo un poco. Y eso hacía importante entonces generar etapas de chancado secundario, terciario, en algunas partes, hasta cuaternario, para tratar de matar a los productos más finos y más gruesos dentro de los productos, comillas, finos. ¿Cuándo se solucionó eso? Ya lo hemos comentado, eso se solucionó cuando los chancadores de cono principalmente, después algo mejor lo hizo los de rodillo, pero estoy hablando de hace todavía 15, 20 años atrás, en que existían los conos como chancadores del tipo, los expertos en chancar fino. Entonces, para evitar ese problema de tener materiales descolocadamente grandes, se me ocurrió la idea maravillosa de decir, oye, ¿y si ocupamos arneros? ¿Ya? Y los arneros fueron realmente la solución al problema que significaba tener granulometría de todos los portes en el área de chancado. Entonces, tal como un contralor es el que te revisa que las cosas las hagas bien, el arnero es el contralor de una etapa de chancado. ¿Y cómo hace su contraloría? Por lo que se llama un circuito cerrado. Un circuito cerrado quiere decir que vienen un lote de partículas, entran al chancador, en el chancador me doy maña para tratar de hacerlo bien, es decir, operar los chancadores a boca llena, que quiere decir con la cámara de chancado lo más llena posible, a mayor potencia, que se da bajo esa misma condición, la mayor potencia que estoy consumiendo en el motor del chancador, la tengo cuando está el chancador operando a boca llena, pero finalmente ese material sale del chancador por la parte de abajo y ahí empieza a decir, perdón, ¿usted está trabajando aquí en circuito abierto o circuito cerrado? Si él me dice circuito abierto, le digo, ya, entonces váyase nomás, porque yo no tengo más que hacer. ¿Ya? Y lo mando al proceso agua abajo. Pero si él me dice, no, si a mí me contrataron, a mí me están tratando por un método de circuito cerrado. Digo, entonces usted tiene que ir aquí a ese equipo al lado. Ese se llama un arnero. Un arnero es algo que tiene hoyitos, ya sea una rejilla, o ya sea una placa de goma, o ya sea diferentes cosas. La mayoría de ellos es una rejilla que puede ser cuadrada o rectangular. Cuadrada, más eficiencia, rectangular, más capacidad de los hoyitos. Entonces va toda esa granulometría que sale de producto del chancado al arnero, la recibe. El arnero es un plano, la mayoría de las veces es un plano inclinado, en que la parte alta del plano es donde se recibe el material y la parte baja del plano es donde está saliendo el material. Para que el material se mueva sobre él, ya no basta esos ángulos de algunos grados de inclinación, sino que además lo hago vibrar, o lo hago vibrar de algún modo en especial. Yo puedo hacerlo vibrar haciendo avanzar el material o haciendo retroceder el material. Cuando estoy haciéndolo avanzar el material, voy a decir que estoy haciendo un proceso de co-corriente. Avanzar el material era co-corriente. ¿Dónde estoy aquí? Chan, 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 chan. Ya. Aquí estoy al lado de ustedes. Vamos a suponer de que este papelito que está aquí, a nivel de ustedes, es una chancadora.
y esto que está aquí es una partícula que está sobre el chancador. Entonces el arnero, quise decir todas las veces. Yo puedo mover esto así, de esta manera, y miren cómo se va a ir moviendo la tapita. Este movimiento, entonces, es a favor del movimiento de la pendiente. Eso se va a llamar, entonces, co-corriente. A favor de la corriente. Todo lo que caiga aquí, por este movimiento, va a ir pegando saltitos y va a ir avanzando hacia la salida. Pero podría también poner una excéntrica que opere hacia el otro lado, y eso se llamaría contracorriente. El movimiento sería, se me resbala antes. El movimiento ya no sería ándate, 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 sino que devuélvete, 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 devuélvete. ¿Ya? No sé, espero que hayan logrado entenderlo, pero... ¿Ya? Todas las veces que yo hice ese movimiento, lo fui subiendo. Si lo hago para el otro lado, lo fui bajando. Entonces, todas esas cosas están en el material que les debo de enviar. Hay todo un capítulo que se va a llamar Arneros, que va a hablar de ese tipo de cosas. Es parte de las cosas que nos subió algún momento Hernán Salinas, está en la nube esa de Hernán Salinas, de modo tal de que son los arneros, entonces, los que ahora van a recibir el material de ese chancador. Y si el material es mayor, por supuesto, la abertura de ese arnero, de ese cosito con hoyitos, tiene que ser similar a la abertura del setting, porque yo quiero entonces que todo el material que si yo puse un setting de media pulgada, no quiero que obviamente estén llegando materiales de 1 pulgada, porque yo dije, oye, no, pues yo quiero que el setting, lo cerrado del setting sea media pulgada, entonces no me estén dando materiales más grandes que eso. Acepto que quizá la misma piedrecita que medía media pulgada por aquí, medía 3/4 pulgada por el otro lado, pero no más que eso. Entonces, todos los materiales gruesos que fueron detectados por el arnero, le voy a decir, señor, usted que es material grueso, vuelva nuevamente al chancador que le dio origen, ¿ya? Y eso se va a llamar entonces un circuito cerrado. Y como estoy hablando de chancado, un circuito cerrado de chancado. La invención, por así decirlo, de los circuitos cerrados de chancado fue un tremendo combo que le pegó el chancado a los procesos en general. Porque de esa manera yo pude cerrar un spread que había, una gran distribución que había desde todos los materiales. Ahora no, estos viejos están entregándome un tamaño muy parecido al estar trabajando con circuito cerrado. Me están entregando un tamaño medio de poca o baja distribución estándar, de baja distribución estándar, y muy cercano todo a ese setting, porque el que era más grande se lo devolvió nuevamente y ahí va a tener que estar dando vueltas hasta que logre achicarse y logre dejar ser pasado por la abertura del arnero. Súper entretenido, muy, muy entretenido. En algún momento yo les contaba que la manera técnica económica de hacer buenas plantas es, por un lado, tener plantas de chancado, porque esas plantas siempre son muy posibles de entregar muchos beneficios. Y la otra cosa que siempre he sido un absoluto convencido de lo importante que son repartan arneros dentro de una planta, o a la planta que ustedes lleguen, o a la planta que ustedes diseñen, repartan arneros para poder mandar las granulometrías adecuadas a los lugares adecuados. Si yo soy un tamaño grande, te tengo que enviar un chancador.
Si yo soy un tamaño chiquitito, te puedo enviar a un chancador que ojalá tenga harta capacidad de reducir tamaño. Si eres un tamaño todavía adecuado, mándalo a un molino, porque tú eres el adecuado para recibir ese tamaño. Muy, muy, muy importante. El pensar una planta, el diseñar una planta que tenga una cantidad importante de arneros es una planta bien hecha, una planta económica. Los arneros dan muy poco problema. Antes, un arnero era aceptablemente un problema porque las mallas que tenían, había que cambiar la malla completa. Entonces, todos los que estábamos ahí, tocábamos malla para hacernos una parrilla para la casa, ¿ya? Cuando se sabía, los viejos de Chancado están cambiando el arnero del estándar 2, todos íbamos ahí a pololear con el viejo de mantención de Chancado. Oye, mándame un pedacito, córtame un pedacito. Y todos terminábamos con una parrilla de unos 60 por 60, 60 por 70, de esas que eran tan gruesas que duran. Hasta hoy día. ¿Ya? Eso era un lío, porque ese arnero, por tener un desgaste localizado, yo tenía que sacarlo completo del arnero. El arnero era de unos 2 por 3 metros, así que había malla para todos, digamos. Pero era caro eso, y había que sacarla del arnero, apernarla después la nueva en ese mismo lugar donde estaba la vieja. Todo un lío, pero como les voy a contar después, los nuevos arneros son colocar planchas de 30 por 60 de plástico, estos plásticos de alta densidad. Entonces el viejo dice, mira, aquí está un poco desgastado ya el arnero, tiene los agujeros más grandes. Entonces simplemente en algún momento de tensión, cualquiera, se saca esa y se coloca una nueva. Nada más que eso, nada más que eso. O se reemplaza una fila completa de la misma manera porque esa fila tenía un desgaste preferencial. Entonces dan poco problema. Hay que tenerlos lubricados. Los arneros, durante mucho tiempo se creía que los arneros no decían nada, no conversaban. Pero hoy por hoy, quienes estamos dedicados al área de control de procesos, estamos midiendo, por ejemplo, la potencia o el amperaje que están tomando las excéntricas que están moviendo al arnero. Entonces, si es que viene un material más grueso o mayor material, o hay un molino que está vaciando más material, abiertamente voy a necesitar más potencia en poder moverlo. Un arnero que esté repleto de carga requiere más energía para moverse porque tiene que romper la inercia del avance, del retroceso, del avance, ¿sí? Y en ese tema entonces nos sirve para identificar, oye, está saliendo más grueso o está saliendo más carga hacia el arnero y poder entonces relacionar ese con el comportamiento dinámico de alguna de las variables del proceso. Hartas cosas que ven, cosas que son así abiertamente entretenidas de ver. Muchas gracias por estar. Les doy mis disculpas por los líos computacionales que yo tengo. No me gustaría tenerlo. Gracias a Felipe que tuvo que hacer pasar los comerciales para que ustedes me esperaran. ¿Ya? Ya, profe. Oye, gracias. Oye, ustedes, ahora estoy hablando con Felipe, ya teníamos todas las respuestas ABCD y faltaba que me llegaran quizás algunas a mí de las respuestas de desarrollo. ¿Cuándo tenemos alguna alternativa de tener notas para los boys y babies? Con la Cora nos juntamos ayer, profe, y las preguntas alternativas están todas revisadas, de las dos secciones, tanto de Keiko como Civil.
Los puntajes de la alternativa están listos y ahora estamos revisando con la CONA el tema de las preguntas abiertas. Ya, acuérdense que tirarme a mí preguntas, Ya, profe. no hay problema Sí, tampoco al respecto. así que esta semana lo más probable es que estén las notas de la prueba de la PEP 1. Excelente noticia, señor. Así que ahí se le va a hacer llegar a los chiquillos sus notas. Perfectamente. Ya, un abracito para todos y todas.